Muchas gracias por la presentación, doctor Bazán, gracias a los asistentes. Vamos a hacer un breve repaso, porque como ya sabemos, el embarazo es una época en la vida de la mujer donde ocurren infinidad de cambios, ¿no? Y vamos a ver cómo estos cambios afectan, por supuesto, también al sueño, ¿no? Voy a compartir pantalla, vamos a ver si me aparece aquí la presentación, un segundito. Y comenzamos. A ver ahí. Si me podéis decir si podéis ver la presentación. No lo veo todavía, Celia. ¿No? No, ahora no lo veo la presentación. A ver, vamos a ver, porque es que no sé por qué no me sale compartir el PowerPoint, como hice antes. Si no, yo lo comparto, si deseas. A ver, si le doy... Espera, porque ahora me ha salido otra cosa, a lo mejor ahora sí. Me avisan. Vamos a ver. ¿Ahora sí? Ahora sí. Excelente. Vale. Muy bien. Bueno, pues vamos a hablar un poco del embarazo, de las hormonas y la relación que tienen con el sueño y a repasar cuáles son los trastornos del sueño más frecuentes durante esta etapa de la vida de la mujer, como dije. Sabemos que el embarazo es un proceso natural, fisiológico, pero se acompaña de grandísimos cambios anatómicos a nivel de hormonas, fisiológicos y también, por supuesto, emocionales, ¿no? Como podemos ver, existe un gran cambio en las hormonas, en la concentración de hormonas en la sangre en las mujeres embarazadas. Fijaos, estos son las semanas de gestación, ¿no? 10 semanas, 20 semanas, 30 semanas, hasta el final del embarazo. Y fijaos cómo en el primer trimestre tiene un gran aumento las hormonas que promueven la implantación del embrión y cómo progresivamente hacia el tercer trimestre aumentan la prolactina, la progesterona y los estrógenos, ¿no? Que son hormonas relacionadas con la placenta. Todo esto es el proceso normal en un embarazo, pero fijaos qué cambio, ¿no? O sea, qué cambio, qué pico de hormonas hay en el primer trimestre, después en el tercero, y todo esto obviamente pues tendrá un impacto en la fisiología, ¿no? En cómo funciona el cuerpo de la mujer durante el embarazo. Bueno, vamos a ver un poco cuáles son los efectos de estas hormonas sexuales sobre el sueño. Fijaos que la progesterona, que como dije aumenta progresivamente a lo largo de la gestación, a lo largo del embarazo, lo que hace es promover la fase de sueño no REM. Y el estrógeno, los estrógenos, lo que hacen es bloquear o disminuir la proporción de sueño REM. Todo esto va a hacer que el aumento de progesterona va a potenciar los receptores GABA, que son unos receptores que tienen que ver con el estado de relajación, de somnolencia, y esto va a hacer que aumente un sueño que se llama sueño N1 o N2, que es una fase de sueño no REM, pero un sueño ligero. Y luego también la progesterona tiene un efecto relajante muscular que ya veremos que tiene importancia, por ejemplo, a la hora de hablar del reflujo gastroesofágico, que también es bastante frecuente durante el embarazo y también puede afectar el sueño de la embarazada. La progesterona también estimula o promueve un aumento en la frecuencia respiratoria. Por el contrario, los estrógenos lo que hacen es disminuir el porcentaje de la fase REM de sueño. La fase REM de sueño es una fase de sueño en la cual se suele soñar bastante, se caracteriza por una falta de tono muscular, por movimientos oculares rápidos, por una actividad cerebral similar a la que tenemos en vigilia, ¿vale? Bueno, pues esto, la fase REM, obviamente, como todas las fases de sueño, como la fase de sueño profundo y sueño REM, son imprescindibles para que el sueño sea normal y sea reparador. Si nos fijamos bien, a lo largo del embarazo, en el primer trimestre, segundo trimestre de embarazo y tercer trimestre, vamos a tener distintas percepciones de cómo es el sueño en la mujer embarazada, ¿no? En el primer trimestre, ese aumento de la progesterona que hemos dicho que promueve esa somnolencia, pues es habitual que la embarazada, que está recién embarazada, en los primeros 3 meses tenga mucho sueño. O sea, es frecuente que se puedan quedar dormidas con mucha facilidad, ¿no? Igual al llegar al trabajo se duermen una pequeña siesta, etcétera. Pero fijaos que también se acompaña de insomnio por la noche, ¿no? O sea, se pierde calidad de sueño nocturno. En la polisomnografía se ve un aumento total del tiempo de sueño y una disminución del sueño profundo.
También sabemos que en el primer trimestre pues algunas mujeres tienen más náuseas, vómitos, a veces se comienza ya con cierta lumbalgia, nicturia, que es necesidad de levantarse por la noche a orinar, y todo esto también afecta negativamente al sueño. En el segundo trimestre, el tiempo total de sueño se normaliza, pero el sueño es fragmentado, es decir, tenemos bastantes microdespertares intercalados con ese sueño. Se normaliza el tiempo total de sueño y sigue reducido el tiempo de sueño profundo. También podemos detectar los primeros movimientos fetales, reflujo gastroesofágico, como dije, o ardor en la boca del estómago. En el tercer trimestre disminuye el tiempo total de sueño, insomnio, sueño fragmentado y también persiste cierta somnolencia diurna. Aumenta la vigilia intrasueño, el sueño ligero y disminuye el sueño profundo y la fase REM de sueño. En el tercer trimestre, debido al volumen, ¿no?, del embarazo, pues a veces algunas mujeres pueden tener lumbalgia, nicturia, ¿no?, que dije que era levantarse a orinar durante la noche, calambres musculares, también muy frecuente, y a veces también las contracciones uterinas que no son del parto, pero que ocurren durante el embarazo como una preparación al parto, también a veces ocurren en el sueño y pueden despertar a la mujer. A nivel físico, a nivel fuera del sueño, pues sabemos que durante el embarazo hay unos cambios cardiovasculares, un aumento en la frecuencia cardíaca, un aumento del gasto cardíaco, aumenta el tamaño del corazón, ¿no?, para bombear más sangre, porque aumenta mucho el volumen sanguíneo, como podéis ver aquí, aumenta hasta en un 50%, aumenta la síntesis de sangre, de células sanguíneas. A nivel respiratorio se produce un aumento en la vascularización de las mucosas, de la mucosa nasal, y una elevación del diafragma, que sabéis que es el músculo más importante para la respiración debido a que hay un espacio anatómico ocupado por el bebé, ¿no?, por el feto, y esto hace que el diafragma esté más alto en la mujer embarazada. A nivel renal y urinario se pueden dilatar los uréteres un poco por la presión del feto, un aumento en la vascularización renal, un aumento en la presión intravesical por lo mismo, porque hay menos espacio. La ganancia de peso pues puede producir lumbalgia y ya veremos después que tiene una relación con los trastornos respiratorios del sueño, fundamentalmente. Por lo tanto, bueno, fijaos que en los trastornos del sueño en el embarazo hay tantas cosas que tienen que ver, ¿no?, que pueden afectar al sueño. Tenemos todas las hormonas que tienen grandes variaciones, ¿no?, a nivel de cómo es una mujer no embarazada a durante el embarazo, molestias gastrointestinales, cambios en la temperatura corporal, distensión de vejiga, los movimientos fetales, lumbalgia, elevación diafragmática. ¿Vale? Entonces, si entramos a revisar de qué se quejan, o sea, qué enfermedades del sueño son más frecuentes en el embarazo, ¿no? O sea, qué trastornos del sueño aparecen en la mujer embarazada. Vamos a describir brevemente los trastornos respiratorios, el reflujo gastroesofágico, el síndrome de piernas inquietas y el insomnio. A nivel respiratorio, obviamente se produce una ganancia en el peso, una disminución de la capacidad pulmonar. Como dije, las mucosas están más congestionadas, hay un aumento en la frecuencia respiratoria, una cierta hiperventilación, ¿vale? Y luego todo esto va a hacer que sea una época de riesgo para tener mayor ronquido y también desarrollar o empeorar una apnea obstructiva del sueño. La apnea es un trastorno del sueño en el cual una persona tiene dificultad en el paso del aire a través de la vía aérea y en determinados momentos la vía aérea puede quedar colapsada y ocurrir una pausa en la respiración. Cuando ocurre esta pausa, que es la apnea, baja la saturación de oxígeno y entonces el cerebro de forma automática tiene una señal, manda una señal de alarma para tener un microdespertar y que los músculos recuperen el tono muscular y vuelva a tener un flujo aéreo normal, ¿no? Si eso ocurre muchas veces a lo largo de la noche, pues obviamente la calidad de sueño se deteriora. Existen factores de riesgo para tener apnea del sueño, como son, ya veremos, el tener un mayor índice de masa corporal preembarazo es el factor de riesgo más importante para que esa mujer, una vez quede embarazada, pueda tener una apnea obstructiva del sueño. También en gestaciones múltiples, en embarazos de gemelos, es más frecuente que aparezca la apnea, también a mayor edad o en ciertas patologías. Muy importante lo que dije de la obesidad preembarazo, ¿no? Sí que se ha visto que es el factor de riesgo mayor, es decir, una mujer que tiene un índice de masa corporal elevado, tiene una obesidad, cuando queda embarazada tenemos que vigilar si presenta síntomas de apnea obstructiva del sueño.
Hay factores protectores frente a la apnea, afortunadamente, ¿no? Como dije, los estrógenos reducen la fase REM y la fase REM es una fase de sueño en la que ocurren más apneas, ¿no? Hay apneas muy relacionadas a veces con la fase REM y esto es una cierta protección, ¿no? La reducción del porcentaje de fase REM por estrógenos. También en la embarazada, en general, por la incomodidad, pues se suele dormir de lado, que también favorece que haya menos apneas, y la progesterona, que aumenta la frecuencia respiratoria y estimula la respiración. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la apnea del sueño? Ronquidos, ¿no? O sea, una persona que antes roncaba poco, no roncaba y empieza a roncar. Apnea presenciada, es decir, la persona con la que dormimos observa que en ciertos momentos de la noche se para la respiración y en general la apnea termina como con un ronquido más fuerte. Despertar con la boca seca, tener necesidad de ir a orinar por la noche, aunque esto también ocurre en el embarazo sin el sueño, despertar o embotado, con dolor de cabeza, aturdido, tener sueño excesivo del día y quedarse dormido en situaciones inapropiadas, no descansar, o sea, dormir el número de horas que puede ser adecuado, pero no despertarse con la sensación de haber dormido bien, y mal sueño, insomnio. Por lo tanto, bueno, muy importante, primero, tener una sospecha clínica y no dar todo por normal a la embarazada, ¿vale? Esto creo que es importante. Si hay una embarazada que empieza a tener estos síntomas, pues obviamente habrá que hacerle una prueba de sueño. Se puede hacer una polisomnografía o se puede hacer una poligrafía respiratoria, que a veces se pueden hacer en el domicilio del paciente y es cómodo, ¿no? ¿Cuándo se debe tratar? Pues la Academia Americana de Sueño nos dice que más de 5 eventos por hora con síntomas o con riesgo vascular, o más de 15 eventos por hora en cualquier caso. ¿Vale? ¿Por qué hay que tratarlo? Pues aparte de porque tiene síntomas en muchas ocasiones, porque también la apnea del sueño en el embarazo va a favorecer que esa embarazada tenga aún más riesgo de tener una diabetes gestacional o que tenga hipertensión durante el embarazo o que tenga una complicación al final del embarazo que se llama preeclampsia, un crecimiento intrauterino retardado o un embarazo pretérmino, ¿no? Todo esto tiene que ver con el estrés oxidativo que se produce en la apnea, el aumento del tono simpático, la inflamación, etc. Por lo tanto, hay que identificarlo y hay que tratarlo. Desafortunadamente no tenemos estudios bien hechos metodológicamente, ¿no? en embarazadas, en no embarazadas, que nos permitan ver, ¿no? qué debemos hacer. Pero sí que sabemos que la CPAP, que es un tratamiento de la apnea, ¿no? Es un dispositivo que podéis ver aquí en esta imagen que da el aire con cierta presión para que la vía aérea quede permeable, es seguro y es efectivo durante el embarazo. Por lo tanto, es el tratamiento más recomendable, ¿no? Es cierto que hay otros dispositivos que pueden mejorar la apnea, como por ejemplo el dispositivo de avance mandibular, férulas, ¿no? O sea, dispositivos intraorales, pero es verdad que el embarazo dura 40 semanas, ¿no? O sea, quizá esa embarazada, una vez que dé a luz, no tenga la apnea, entonces quizá invertir dinero, ¿no? y tiempo en ajustar el dispositivo de avance mandibular sea menos práctico que directamente colocar una CPAP durante el embarazo. Mejor aún, si tenemos una auto-CPAP, que es una CPAP que se va regulando, ella misma es capaz de sensar si están ocurriendo apneas o no y es capaz de dar más presión o menos presión según el índice de apneas. Entonces, en el embarazo, como va a ir ganando peso la mujer, ¿no? Porque avanza la gestación, entonces es posible que las apneas aumenten a medida que avanza el embarazo. Quizá un auto-CPAP sea el mejor tratamiento para estas personas. Si la persona también tiene congestión nasal, se pueden utilizar sprays de corticoides intranasales. Bueno, pues ¿qué pasa? Una vez que la paciente dé a luz, pues habrá que reevaluar si la apnea ha desaparecido o si persiste, ¿no? Entonces, bueno, pues quizá 3 meses posparto convendría repetir la prueba de sueño y ver en qué punto estamos, ¿no? Ver si sigue necesitando un tratamiento o si se ha resuelto al dar a luz. El reflujo es muy frecuente, hasta un 75% de las mujeres. A veces simplemente es incómodo, pero no altera el sueño, pero también hay mujeres que se despiertan del propio reflujo y a veces el reflujo puede producir como un laringoespasmo, ¿no? O sea, como un cierre en la garganta, es muy angustioso y la mujer se despierta con esta sensación. Como dije, tiene que ver con la progesterona y su efecto relajante muscular. En primer lugar, hay que recomendar medidas higiénico-dietéticas, es decir, evitar alimentos por la noche que favorecen el reflujo, como son
los chocolates, el café y los alimentos picantes, y elevar el cabecero de la cama, ¿no? Pues o colocar más almohadas o una cuña que permita que la paciente esté algo inclinada. Sobre los fármacos que se pueden utilizar, pues algunos, o sea, las sales de aluminio y las sales de magnesio parecen ser seguras durante el embarazo, y luego otros fármacos, ¿no? Antiácidos y demás, fijaos que las clases de seguridad durante el embarazo son clase B. En cuanto al síndrome de piernas inquietas, el síndrome de piernas inquietas, me parece que lo tengo aquí descrito, es una enfermedad que se caracteriza por la aparición de unas molestias en general inespecíficas en las dos piernas, que aparecen característicamente cuando la persona está en reposo, cuando está sentado o tumbada, que se alivian con el movimiento, al mover las piernas, al ponerse de pie o al caminar, y que característicamente ocurren o aparecen en la tarde-noche, ¿no? Y esto, por lo tanto, es una causa bastante frecuente de insomnio, porque la persona que lo padece pues puede necesitar mover las piernas, levantarse, caminar, darse un paseo, volver a la cama, vuelven las molestias, etc. Y es bastante frecuente. Fijaos que el embarazo es un factor de riesgo, el segundo más importante, para desarrollar un síndrome de piernas inquietas, y que el riesgo de tener piernas inquietas aumenta después de cada embarazo. Con un embarazo el riesgo casi es 2 veces mayor a personas que no tienen embarazo, en 2 embarazos 3 veces superior, y en 3 o más embarazos 3 veces y media superior. ¿Vale? Entonces es un periodo en el que es frecuente que aparezca un síndrome de piernas inquietas, y hasta un cuarto de mujeres embarazadas tienen síndrome de piernas inquietas. Y además fijaos que no solo el embarazo te da riesgo de tener la enfermedad, sino que a lo largo del embarazo, en el primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, hasta que llega el posparto, durante el embarazo progresivamente hay más riesgo de tener un síndrome de piernas inquietas. ¿Vale? ¿Por qué tiene esta relación el síndrome de piernas inquietas con el embarazo? Porque la propia enfermedad tiene ya de por sí una relación con el déficit de hierro. Y en el embarazo es una época de gran consumo de hierro, y es frecuente que aparezca un déficit de hierro en la mujer embarazada. De hecho, fijaos que la ferritina sérica se reduce un 15% en el segundo trimestre. Por lo tanto, mujeres que parten de una ferritina baja, o mujeres que tienen una predisposición genética a un síndrome de piernas inquietas, vigilar, porque en el embarazo es muy posible que empeoren o que se desarrolle la enfermedad. Sobre el tratamiento del síndrome de piernas inquietas durante el embarazo, en primer lugar, como siempre, ¿no? Pues las medidas no farmacológicas, ejercicio físico regular, no tomar cafeína y estimulantes, la higiene del sueño, evitar la privación crónica de sueño que empeora las piernas inquietas, baños de agua fría o masajes, etc. En segunda línea, la terapia de reposición de hierro, es decir, dar suplementación con hierro, que debe considerarse si la ferritina está por debajo de 300 y si la saturación de transferrina está por debajo del 45%. El hierro se puede dar por vía oral o se puede dar por vía intravenosa, según si la paciente tiene una enfermedad intestinal que haga que no vaya a absorber bien el hierro vía oral, o si necesitas que se mejore muy rápido, ¿no? Si necesitas una respuesta más rápida. Si tienes estos escenarios, deberías optar directamente por ponerlo intravenoso, ¿no? Por poner una inyección de hierro. En cualquier otro caso, puedes probar dando pastillas de hierro o ampollas de hierro y repetir la analítica pasados unos meses para ver si la absorción intestinal ha sido buena en esa paciente. Porque fijaos bien que el hierro se considera totalmente recomendado y totalmente seguro durante el embarazo, y por eso, después de las medidas no farmacológicas, pues mujer embarazada con piernas inquietas, hierro. Hay otros tratamientos para las piernas inquietas, pero si nos fijamos en las clases de seguridad de fármacos durante el embarazo, todos ellos parecen haber demostrado riesgo, al menos en modelos animales, ¿no? Por lo tanto, no son fármacos que deban utilizarse durante el embarazo, a menos que pues sea un síndrome de piernas inquietas muy grave, o se hable con la paciente, se acuerde, se presente bien la información, etc. Sorprendentemente, algunos opioides como la oxicodona y la metadona, que se utilizan a veces en síndrome de piernas inquietas muy graves, tienen una categoría B de la FDA. El insomnio durante el embarazo es muy frecuente, es multifactorial.
depende de muchos cambios fisiológicos y también anatómicos. Depende de que pueda aparecer algún trastorno del sueño de los que ya he descrito, y también depende porque muchas veces el embarazo se acompaña de un estado de mayor ansiedad, depresión también es frecuente que ocurra durante el embarazo o en el posparto, miedo al parto, miedo a la maternidad, dudas, ¿no? Incertidumbre, y todo esto al final sí que puede hacer que además la paciente embarazada pueda tener insomnio. El insomnio puede ser problema para iniciar el sueño o problema para mantener el sueño durante la noche, o que ocurran las dos cosas, ¿no? Durante el embarazo el insomnio sí que ha demostrado dar más riesgo, ¿no?, a la mujer a tener diabetes gestacional y a desarrollar hipertensión arterial. Y repetimos, ¿no? Una mujer embarazada que tiene insomnio, tenemos que hacer una evaluación exhaustiva de los trastornos del sueño que pueda haber coexistiendo con ese síntoma. Y en cualquier caso, recomendar una buena higiene del sueño, regular bien los horarios, relajación antes de dormir, ejercicio físico moderado, estiramientos o masajes y medidas posturales para el reflujo, para las piernas, para la espalda, para estar más cómoda, etc. La terapia cognitivo-conductual para el insomnio ha demostrado ser efectiva durante el mismo, al igual que en otros pacientes que tienen insomnio. ¿Vale? Hay otras técnicas, yoga, acupuntura o mindfulness, que también podrían ser útiles. Y un tratamiento que no mucha gente conoce y no mucha gente sabe utilizar, que es la luminoterapia, que es la exposición a lámparas de luz de cierta intensidad. La luz es un regulador de nuestro ritmo circadiano y de nuestro sueño, y es obviamente segura durante el embarazo, por lo que es una herramienta más que tenemos a nuestra disposición para tratar a estas mujeres. Farmacológico, pues fijaos que no hay ningún tratamiento que haya demostrado ser seguro durante el embarazo a nivel de fármacos. Algún antihistamínico, ¿no?, como la difenhidramina, un antihistamínico antiguo, tiene una categoría B, pero las benzodiazepinas, por ejemplo, ¿no?, lorazepam, diazepam, etcétera, fijaos que es una categoría D. Así que, por supuesto, pues no, mujeres que estén tomándolas y se queden embarazadas deberíamos retirarlas, y no es un tratamiento que debamos recomendar a la mujer embarazada. En conclusión, elevadísima prevalencia de trastornos del sueño durante el embarazo debido a los cambios fisiológicos, hormonales, anatómicos y, ojo, también emocionales. Las hormonas y los cambios hormonales que ocurren en la mujer tienen un efecto en el sueño normal, y por lo tanto la mujer embarazada tiene un sueño diferente a la mujer no embarazada. Y también, oye, durante el embarazo ocurren o se desarrollan enfermedades del sueño como son la apnea, el síndrome de piernas inquietas o el reflujo gastroesofágico. Aquí quiero hacer mi reflexión final, y es que una mujer embarazada es una paciente. Hay que escucharla, hay que atenderla, hay que explorarla, hay que evaluar lo que le pasa. No podemos decir que es normal todo lo que le está ocurriendo a esa mujer por estar embarazada. No tenemos que dejar a esa mujer que vaya a su casa desesperada sin poder dormir, ¿vale? Porque he visto muchas mujeres que tienen un síndrome de piernas inquietas durante el embarazo que les está alterando totalmente su calidad de vida y no consiguen descansar, y esto es algo que a veces han ido al médico y les ha dicho, no, eso es normal durante el embarazo, aguántate. No. Esto no puede ser, o sea, esto tiene que cambiar radicalmente. La embarazada es una mujer que puede tener patologías del sueño y hay que evaluarla y hay que tratarla. ¿Por qué? Pues porque si no lo hacemos, estas enfermedades tienen consecuencias sobre la salud de esa mujer. ¿Vale? Entonces, creo que esa es la reflexión final que quería hacer, porque este tema me tiene en los últimos meses un poco sensible con pacientes que he visto en la consulta. Y esto es todo. Voy a dejar de compartir para poder dar paso a la discusión, si hay algunas preguntas. Muchas gracias por la atención. Excelente presentación, doctora. Ha sido bien conciso. Y es verdad, durante el embarazo hay que tener bastante sospecha clínica cuando la embarazada va a sus citas de rutina, de control, y darse cuenta, desde mi punto de vista, ¿no? Las que vienen, esa fatiga es propio de la anemia, que las embarazadas sufren, ¿no? O del embarazo en sí, o puede ser una condición más seria. Entonces ¿usted qué sugería, doctora, cuando la evaluación de la mujer gestante, qué sospecha le indicarían? No, hay que sospechar un poco más, hay que hacer una evaluación más detallada.
que esta fatiga no es solamente del embarazo? ¿Qué sugeriría? Claro, yo creo que en las consultas de ginecología, ¿no? Partiendo de la base de los ginecólogos, realmente hacer 3 preguntas sobre síntomas de apnea se puede tardar 1 minuto, 2 minutos, ¿no? En preguntarlo, ¿no? Si se despierta embotada, si es una paciente que ronca o si su pareja ha visto que haga pausas en la respiración, ¿no? Si se despierta con la boca seca. Son síntomas que más allá de que la paciente, ¿no? El embarazo, como bien decías, pues obviamente la mujer puede estar más cansada por muchas razones, puede estar fatigada al día siguiente, puede tener más hipersomnia del propio embarazo, ¿no? De las propias hormonas, Exacto. pero creo que es importante que a nivel del seguimiento, las matronas, ¿no? O sea, los médicos en general, ginecólogos, hacer 3 preguntas de cribado de una apnea del sueño lleva poquísimo tiempo, más allá de que hay cuestionarios también, ¿no? Que se pueden pasar a la mujer. Y yo creo que, por supuesto, los médicos tenemos que tener esa sospecha clínica, porque de verdad ocurre la apnea en el embarazo, es una ganancia de peso. Si la mujer ya tiene cierto sobrepeso, se va a acentuar durante el embarazo y tiene más riesgo. Y luego, como bien he dicho, tiene consecuencias sobre otras complicaciones del embarazo, ¿no? Sobre la hipertensión arterial, diabetes gestacional, etcétera, ¿no? O sea que no es una tontería una embarazada que está roncando, ¿no? Hay que prestarle atención. Exactamente. Y, por ejemplo, ¿cuándo sería el mejor momento? Acá hay una pregunta que me han escrito. ¿Cuándo sería el mejor momento para el estudio del sueño durante el embarazo? ¿En qué trimestre? ¿O no hay diferencia? Básicamente sería más la parte clínica, me imagino. Exacto, justo eso era lo que iba a responder yo. A ver, yo creo que en cuanto el médico tenga una sospecha de un trastorno del sueño, hay que darse prisa en hacer un estudio de sueño. ¿Por qué? Pues porque el embarazo dura 9 meses, ¿no? Entonces no puedes... Es que aquí, por ejemplo, en España tenemos lista de espera para hacer pruebas de sueño. La embarazada, a lo mejor, si le das cita dentro de 9 meses, ya no necesitas estudio de sueño. O sea, hay que hacerlo cuando tú tienes una sospecha clínica de que tiene un trastorno del sueño, ¿no? No sé, la veo en la consulta, una mujer que está embarazada, que está empezando a roncar, que hace apneas, lo ha visto su marido, me dice, oye, es que yo la veo que deja de respirar por la noche, ¿no? Esa mujer tiene que hacerse ya una polisomnografía o una poligrafía. En este caso, una poligrafía pues quizás sea más accesible, ¿no? Y es una buena opción para hacerlo, ¿no? Para hacer el cribado de una apnea del sueño. Y por supuesto, una vez que la tienes diagnosticada, pues hay que iniciar el tratamiento cuanto antes. Entonces, claro, entonces entiendo que o la polisonografía o poligrafía respiratoria serían buenas alternativas en un tipo de paciente como la mujer gestante, Hmm. ¿no? Yo creo que sí, lo tienes muy enfocado a apnea del sueño, puedes Sí, estar bien con una poligrafía respiratoria. exacto. Si tienes cierta duda de que tenga también unas piernas inquietas, si quieres ver movimientos periódicos de las piernas, ¿no? Pues ahí quizá necesites la polisomnografía, ¿no? Y luego, en realidad, en cualquier momento. Luego también comenté el tema del auto-CPAP, que me parece muy interesante, ¿no? Habiéndolo comentado con mis colegas neumólogos, porque es verdad que es una CPAP que progresivamente se va autorregulando ella. Y eso nos ahorra tener que repetir un estudio de sueño porque quizá en el tercer trimestre ha vuelto a ganar peso y vuelve a roncar y volver a tener que hacer un estudio de sueño para volver a ajustar a una CPAP. No, creo que como es un periodo de tiempo limitado el embarazo, si tienes ocasión de ponerle un auto-CPAP, yo creo que lo tienes corregido, lo tienes bien tratado y el médico está tranquilo y la mujer también va a estar tranquila. Exacto. Y el tema es, entonces podría haber casos de apnea del sueño transitorio, solo por el embarazo, y de ahí, como comentó, sería importante reevaluar, pero después de cuánto tiempo apropiadamente, ¿hay un tiempo de espera antes de reevaluar ese trastorno del sueño? Pues la recomendación de expertos es 3 meses después de dar a luz. O sea, en 3 meses después del posparto ya las hormonas van cayendo, ¿no? El peso se va normalizando y entonces sería el momento de volver a ver a esa embarazada, repetir un estudio de sueño. Es posible que tenga una apnea del sueño, ¿no? Porque a lo mejor esa paciente lo tenía anteriormente al embarazo y pasó desapercibido y no se diagnosticó. Pero luego hay otras mujeres en las que, bueno, al dar a luz y al perder peso, digamos que la parte respiratoria durante el sueño se normaliza y la apnea se cura, ¿no? Porque ha sido ese periodo, ¿no? Ese transcurso de meses y esa ganancia de peso. Así que 3 meses después
reevaluar a la mujer que ha dado a luz. Excelente. Y acá, ¿qué porcentaje de mujeres gestantes podrían sufrir apnea del sueño? ¿Hay algún estudio que diga qué porcentaje? Pues yo no lo he localizado, yo solamente encontré la relación con la obesidad. O sea, hay una relación muy clara, ¿no? O sea, como, a ver, cualquier paciente que sospechamos apnea del sueño, pues siempre vamos a buscar, ¿no? Si tiene sobrepeso, tal. La mujer que tiene sobrepeso, obesidad y queda embarazada es una paciente que ya tiene un riesgo de tener apnea del sueño. Por lo tanto, esas mujeres son las que tenemos que poner más el foco en ellas, ¿no? Y ser quizá más exhaustivos a la hora de preguntar síntomas, etcétera, porque son esas mujeres las que tienen más propensión a tener apnea del sueño. Pero ese dato lo busqué y Ujú. no lo localicé. Y también, a ver, como otra reflexión médica, sabemos lo que hay, o sea, sabemos que durante el embarazo no solemos hacer investigaciones, ¿no? La mayor parte de los fármacos, pues obviamente no se prueban durante el embarazo, nos basamos en datos indirectos, ¿no? En datos de estudios animales. Y es verdad que eso también te genera como dudas, ¿no? O sea, yo cuando preparé esta charla, a veces, pues eso, sé que ver una paciente embarazada como médico te suscita la duda, ¿no? De qué vamos a hacer, te voy a poner este fármaco, da miedo, vamos a hacer esta prueba, vamos a hacer esta otra cosa, ¿no? Y siempre la mujer embarazada tiene esa peculiaridad y es que a veces sabemos que durante el embarazo no hemos hecho los estudios clínicos muchas veces, ¿no? Como para tener todas las cartas sobre la mesa. Pero igualmente, yo creo que lo último que he comentado, he visto pacientes embarazadas, no sé si a ti te ha pasado, Eduardo, que han estado totalmente maltratadas, desatendidas, ¿no? Porque todo el mundo ha dado por normal que la embarazada, por estar embarazada, pues tiene que estar mal. Exacto. Es algo que esa cultura hay que cambiarla, ¿no? Porque la mujer gestante pasa por varios cambios fisiológicos que son fuertes y radicales y abruptos en cierto momento, ¿no? Mm. Y yo entiendo más ahora que tengo hijos, entiendo mucho más cómo es la dificultad de esa mujer y enfrentar el día a día con la incomodidad, ¿no? Y si tienen hijos adicionales, que tienen que cuidarlos, es mucho mayor, ¿no? Entonces sí, Sí, el sueño hay que de verdad darles bastante ahínco o hincapié a la pareja, cómo cuidarlo lo más que se pueda, ¿no? Porque obviamente, como tú comentas, el tiempo total de sueño se va reduciendo con cada trimestre, ¿no? El último trimestre es el más difícil sí, y eso es sí, sí. importante. Uh-huh. Sí, sobre todo no normalizar, o sea, la mujer que está embarazada es verdad que no está enferma, ¿no? El embarazo no es una enfermedad, pero la embarazada puede tener enfermedades, ¿no? O sea, igual que se hace el cribado de la diabetes gestacional, ¿no? Se hace el test de O'Sullivan de la sobrecarga de glucosa y se hacen ecografías, ¿no? Pues para ver que todo está bien, la placenta, tal. Creo que también si la paciente embarazada se queja de su sueño, merece ser escuchada, ¿no? Es que justo, o sea, ya como un paréntesis, he visto casos tan dramáticos. Hace el mes pasado, una paciente bueno, la vi por piernas inquietas y demás y me dijo que hacía 2 años había quedado embarazada, había empeorado mucho su síndrome de piernas inquietas y decidió abortar porque no podía soportar las piernas inquietas. Entonces, esto es algo que yo, la verdad, no lo había visto nunca y me contó llorando en la consulta que nadie la escuchó. Nadie le preguntó, nadie le dio ninguna importancia y la paciente estaba bien. Lo único que le pasaba era que tenía unas piernas inquietas totalmente descontroladas durante el embarazo, ¿no? Como tantas mujeres les puede ocurrir por el déficit de hierro. Y bueno, esto como una reflexión, porque es verdad que me impactó muchísimo, ¿no? Decir, jolín, ¿cómo puedes llegar a ese punto, ¿no? Y sentirte tan abandonada y que nadie te haya prestado atención en ese tiempo, ¿no? Sí, creo que es bastante el nivel de información, tanto de la pareja y el personal médico, ¿no? Sobre el sueño. Y como tú comentas, ¿no? Se hace mucho descarte de hipertensión durante la gestación, diabetes. La apnea del sueño sería otro cribado importante que debería regularse en cada trimestre y ver cómo va avanzando, ¿no? Como tú comentas, en cada periodo de trimestre puede ser mayor el riesgo de apnea del sueño y no cuesta más de unos minutos preguntar eh, detalles específicos del sueño para sospechar y hacer un diagnóstico o descarte de la apnea del sueño, ¿no? Hmm. Totalmente de Sí, sí, acuerdo. Y yo no tengo pacientes embarazadas,
pero sí he tenido mujeres que siempre acuden y que su sueño era bueno hasta antes del embarazo. Después del embarazo ya cambió y siguen con fatiga, cansancio y no le dan una respuesta clara. Hacen todos los laboratorios, función tiroidea, anemia, depresión, pero nadie consulta el sueño. Y tienen, algunos de ellas sí tienen apnea del sueño, ¿no? O síndrome de piernas inquietas, con más detalle de las molestias, porque el trastorno del sueño es más que la apnea del sueño. El síndrome de piernas inquietas es bien común también en mujeres. Sí, y luego creo que no lo mencioné, pero el 4% de mujeres después de dar a luz persisten con un síndrome de piernas inquietas en el posparto, ¿no? O sea que es algo que también ocurre y ya dije, ¿no? Es el segundo factor de riesgo más importante para desarrollarlo. Y luego también a nivel del sueño, y como dices, porque es verdad que yo también he visto muchas mujeres que dicen, es que fue un antes y un después. El embarazo lo pasé como pude, tal, di a luz. Luego el niño se despertaba cada X tiempo, tenía que estar con la lactancia. No, o sea, y luego dentro de lo que es el insomnio normal, clásico, sabemos que hay una parte, ¿no? Que son los factores precipitantes de un insomnio crónico, ¿no? Y efectivamente el embarazo con sus cambios, la maternidad con sus cambios, el periodo de lactancia, obviamente pueden actuar como un desencadenante, ¿no? Como un trigger de ese insomnio que después, si no lo tratas, si no lo corriges en los siguientes meses, va a ser una paciente, va a ser una mujer con insomnio muchos más años, ¿no? Un insomnio Exacto. crónico. Es importante hacerles saber a las personas, esta es la última pregunta que me ha llegado, es sobre el insomnio, justo, ¿no? El mejor manejo sería, ¿cuál sería el mejor tratamiento? Y bueno, lo mostraste muy, muy claramente en tu presentación, es la terapia cognitivo-conductual, básicamente, ¿no? Y que al final es la terapia de elección igual en insomnio para cualquier persona, hombre o mujer, más que fármacos, ¿no? Sí, yo creo que lo haría igual que en cualquier otra persona, ¿no? O sea, con la peculiaridad del tema farmacológico, ¿no? Que es un periodo donde no están recomendados los hipnóticos, pero siempre una evaluación clínica, ¿no? O sea, una buena historia clínica, anamnesis, ver esas banderas rojas que como médico, ¿no? Te tienen que hacer pensar si tiene una apnea, si tiene un síndrome de piernas inquietas, si tiene algo físico que le está impidiendo el sueño normal, ¿no? Si tiene algo que tú como médico tengas que corregir, ¿no? Más allá de eso, una vez que no tienes ninguna bandera roja, terapia cognitivo-conductual. Terapia cognitivo-conductual bien hecha, o sea, estar disponible para la paciente, porque tiene muy buenos resultados, ya sea en el embarazo, ya sea fuera del embarazo. Y luego también la terapia cognitivo-conductual, que se basa en usar los reguladores del sueño, ¿no? Pues el ejercicio físico, la dieta, y recordemos la luz, recordemos la luminoterapia, porque no es farmacológico, es seguro, y es un regulador de ritmos circadianos y mejora el insomnio según en qué periodo del día apliquemos la luminoterapia. Entonces, la mujer embarazada tiene que tener disponible ese tratamiento. Exactamente. Esa es la última pregunta que me mandaron. No sé si alguna de las personas, de los asistentes, tienen alguna consulta, alguna duda. Pueden levantar la mano o poner su cámara y pueden preguntarle a la doctora García Malo, que realmente es una excelente presentación. Hasta que alguien se anime. No, cuando era alumno de medicina, nunca me enseñaron sobre el sueño durante el embarazo. Me enseñaron de todo lo que, diabetes gestacional, el riesgo, hipertensión, eclampsia, preeclampsia, pero sobre el sueño y el embarazo no mencionan realmente. No sé si actualmente, hasta ahora, no ha cambiado mucho en la escuela de medicina. No sé cómo es en España, si le dan más importancia que antes. Mira, yo tendría curiosidad por volver a ver el libro de Gine cuando me lo tuve que estudiar para la carrera, pero es que no tengo ningún recuerdo de que nadie me hablase sobre el sueño de la embarazada, pero ninguno. Y al igual que ocurre, creo que el sueño y enfermedades neurológicas, es que no se trata, o sea, es que no se habla del insomnio, no se habla, la apnea quizás sí que tiene un hueco en la parte neumológica, ¿no? Pero es cierto que a nivel de formación de médicos, no. O sea, yo creo que en las universidades, aquí en España al menos, puedo decir que no se presta la suficiente atención al sueño. Creo que eso está por cambiar. O sea, creo que es algo a lo que, obviamente, en los últimos 10 años han sido de evidencia total de que necesitamos el sueño, necesitamos descansar y necesitamos un sueño reparador y normal. Entonces, creo que eso
creo que sí que puede hacer que los próximos programas académicos y demás se centren también en promover o en investigar, ¿no? Esta parte de la vida, que es el sueño, por supuesto. Claro, tenemos que dormir. Un tercio de nuestra vida de adultos tenemos que dormir aproximadamente. Y es una función muy importante: metabolismo, memoria, aprendizaje, sistema inmune, reducir Sí. el riesgo de cáncer. El sueño es muy importante ese aspecto. Y abarca diferentes aspectos como el embarazo, y tenemos temas muy interesantes para dar de charlas más adelante en la población adulta mayor también. Cada estadio, el sueño varía un poco, no la cantidad de horas tanto, pero la calidad, y hay que ahondar más en el cuidado del mismo con recomendaciones tan sencillas como higiene del sueño que brindamos hace un tiempo, que fue excelente. Y son detalles. También en mi escuela de medicina todavía no dan un curso completo de medicina de sueño. Creo que unos días, es un curso bien corto de una semana, un poco menos. Pero como tú comentas, creo que va a cambiar, ¿no? Porque cada vez están dándose más ahínco de la relevancia del sueño en todo aspecto, ¿no? La salud física, mental, y cómo beneficia a la sociedad, tanto en la productividad también, en las relaciones personales, interpersonales. O, como comentaste de tu paciente, esa persona con embarazo que nadie le entendía. Entonces, claro, eso es muy importante, la colaboración dentro del núcleo de la familia también, ¿no? El sueño es clave para todos. Sí. Sí. ¿Alguna? Sí. Lo veo muy interesante porque creo que es verdad que ya hemos incorporado como, ¿no?, grandes dogmas, ¿no?, sobre salud, de tenemos que hacer deporte, tenemos que tener una dieta equilibrada, ¿no? Pero tenemos que descansar. Entonces, claro, por eso creo que en los próximos años esto cambiará, y de hecho ya está cambiando, porque estamos recogiendo tanta evidencia de la importancia que tiene el sueño sobre la salud, que creo que es el tercer pilar que falta. Exacto. Y estaba cambiando, como tú dices, la Asociación Americana del Corazón ya agregó del año pasado que el sueño es uno de los 8 pilares, además de, como tú comentaste, ejercicio, dieta sana, controlar el colesterol, el peso. El sueño es clave desde el punto de vista cardiovascular. Entonces creo que siguiendo el paso de esas sociedades tipo de cardiología, otras van a ir complementando, agregándola a sus guías, ¿no?, de cuidado de médico. Y vamos a ver, ginecología sería un punto importante, ginecología obstetricia. Sí, yo lo tengo pendiente por el síndrome de piernas inquietas, ¿eh? Me gustaría mucho entrar ahí. Porque es que lo tiene una cuarta parte de las embarazadas tiene síndrome de piernas inquietas. Es muchísimo. Sí, desde el punto de vista personal, mi esposa sufrió de síndrome de piernas inquietas bien severo el segundo trimestre. Y además del hierro, el magnesio le ayudó, que también es categoría A, y mejoró su sueño en ese aspecto, ¿no? Y es importante, son detalles que uno no sabía. Yo no sabía ese aspecto, y el magnesio le ayudó bastante y logró dormir mucho, un poco, su descanso mejoró. Así que sí, es muy común, y si no tienen ninguna duda o consulta, creo que hemos respondido todas las preguntas, por eso todas las personas están satisfechas. Y, no, pero realmente ha sido una excelente presentación, y más bien gracias, Celia, por tu tiempo, y esperamos seguir haciendo otros webinars del sueño y cómo impacta en la salud en diferentes aspectos, ¿no? Y sin más, a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y te dejo a ti, Celia, las últimas palabras para despedirnos. Y listo. Pues nada, agradecer estar aquí y poder comentar sobre este tema que me parece absolutamente necesario. Y gracias por la organización, Eduardo, que bueno, siempre es un placer. Deseando que haya más webinars. Muchas gracias a todos los que os habéis conectado, los que lo veréis después. Exacto. Y nada, buenas noches aquí en España y buenos días en Perú. Hasta luego. Buenas noches a todos y gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Gracias. Chao.